Hola, hola. Ahí está. Bueno, tremendo, ¿no? La charla. La verdad que es como salir de eso que Dios impartió, que creo que no solamente a mí, sino que a todos, ¿no? Atentamente. Impartió algo muy fuerte. Este tema también me toca muy de cerca y bueno, y eso es lo que hace Dios, ¿no? Ahí cuando mostraba a Miguel el video de un mes antes, unos días antes, y yo decía, bueno, uno veía a las personas sonreír, ¿no? Creo que ese detalle todos se dieron cuenta. Son fotos con compañía, con sonriendo, pero es algo tan superficial y yo me imaginaba a mí diciendo, bueno, un mes, pero antes de conocer a Cristo, porque Él no lo permitió. Y esto que el mensaje que da Miguel, digo, bueno, alguien habrá orado por mí, por eso hoy estoy acá, pero creo que esa es la carga que Miguel impartió, ¿no? De que cada uno de nosotros vamos a hacer esa responsabilidad de que alguien no llegue a eso para después predicar el evangelio, para después hacer algo por los demás. Amén. Era solamente eso porque es lo que me tocó de lo que Miguel estaba hablando. Y bueno, yo de lo que voy a hablar justamente de algo que también, ¿sí?, causa estas conmociones y tanta también tristeza, lo que son las adicciones y todo lo que produce en las familias, y no solo en la persona que padece la adicción, sino que se encuentra afectada todo el entorno, ¿sí? Y no solo el entorno familiar íntimo, el barrio, termina afectando la sociedad o todos los lugares donde hay situaciones de esta. Este taller se llama El líder que interviene frente al flagelo de las adicciones en la familia, ¿sí? Acá estamos los líderes, los futuros líderes, los que nos estamos preparando y tomamos el compromiso, ¿sí?, de decir, yo estoy, Señor, vos hiciste algo en mí, ahora eso quiero hacer por otros, ¿sí? Y esta es una preparación, es algo que Dios está poniendo en el corazón de todos, porque verdaderamente esta situación de las adicciones está pesando mucho, ¿sí? Y es muy difícil la contención, es muy difícil, ¿sí?, llevar adelante todo el contexto cuando uno no sabe, empieza a pensar, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora cómo lo ayudo? ¿Y ahora cómo hago? Porque por ahí el que no transitó adicciones siente que no tiene las herramientas. Igual tenemos a Cristo, tenemos la palabra, y eso es lo fundamental. Hoy hablaban las chicas y hablaba también creo que Gaby, ¿no? Nosotros el fundamento principal es Cristo y la palabra. Todo lo demás es un contenido que ayuda, pero Cristo, ese es el que sana, salva y restaura. ¿Cuántos dicen amén? Y como subtítulo, justamente esto es lo que nos compete a nosotros, un liderazgo que acompaña a desarrollar una vida emocional equilibrada. ¿Por qué? Esto es, en Lucas 2:52 tenemos un ejemplo, pero tremendo, el ejemplo de cómo es y a dónde tenemos que llegar. Primeramente nosotros como líderes, para esto mismo impartir y acompañar a los que llegan a nuestra célula o los que están cerca de nosotros. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Justamente, acá lo que describe era el desarrollo de Jesús en 4 áreas claves, ¿sí?, estableciendo un modelo de crecimiento para cada persona. Y cuando habla de la sabiduría, ¿sí?, crecía en sabiduría, crecía en lo que tiene que ver con la mente, ¿no?, con el conocimiento, con el entendimiento, refleja el crecimiento en el conocimiento, en el entendimiento, y esto lo que nos lleva a nosotros es a poder desarrollar lo intelectual, ¿sí?, lo que puedo pensar, lo que puedo discernir.
¿Y esto para qué nos va a ayudar este desarrollo? Para que también nosotros, primeramente nosotros, desarrollarnos en todo eso, porque nos va a facilitar para que a la hora de aplicar la palabra, ¿sí? Tomo la palabra, ¿sí? La leo, la entiendo, ¿sí? Dios me la revela y yo la puedo aplicar. Ahora, cuando se trata de situaciones con adicciones, después lo voy a explicar mejor a todo esto, a veces se hace difícil eso. Y a veces a nosotros nos cuesta entender, pero si yo le digo, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no lo puede aplicar? Y es más allá de una rebeldía, es algo que está pasando, ¿sí?, en la mente de la persona, que tiene que ver con todo lo que todavía está atormentada por la adicción. Ustedes piensen que alguien que consume desde que se levanta hasta que se acuesta, lo que piensa es cómo va a consumir. Imagínense la mente, cómo está llena de eso, de lo que lo mueve, que es muy difícil pensar en otra situación. Dice que crecía en estatura, ¿no? Y esto habla de lo físico, ¿no? De cómo crecía en lo físico, en la salud del cuerpo, la importancia de cuidar nuestro cuerpo, no tan solo con la alimentación, sino también referido a esto, cuidar nuestros cuerpos con el tema del consumo, si alguien consume cualquier sustancia o otros tipos de desórdenes emocionales que afectan lo físico, ¿sí? O sea, imagínense esto, cuánto yo como líder, ya en estas dos pautas, ¿sí?, que les expliqué, cómo yo estoy pensando, bueno, a ver yo cómo estoy en esta área, cómo estoy con mi mente, cómo estoy con mis emociones. Primeramente verme a mí, este crecimiento que yo estoy teniendo, para poder entender, ayudar y acompañar a estas personas que llegan con las adicciones. Ver también esto, que el físico a través del consumo o de cualquier otro tipo de adicción también es afectado, ¿sí?, en lo físico. Dice que también crecía en gracia para con Dios y esto tiene que ver con lo espiritual. Y esto habla del desarrollo de una relación profunda con Dios. Yo como líder, obviamente, la tengo que tener, tengo que desarrollar esta gracia para con Dios. Cuando alguna persona tiene la problemática de adicciones, esto también, como líder, yo tengo que estar preparado para acompañar. ¿Cuántas veces ha pasado que si alguno tiene algún discípulo que ha consumido o alguien que conoce, bueno, mirá, estoy con mucha ansiedad, o bueno, listo, ponete a orar, lee un versículo y yo oro en casa. Y la persona, te puedo asegurar, no puede orar, no porque no quiera. Es muy difícil mentalmente estar tratando de dominar la abstinencia, ¿sí?, los pensamientos que tiene, ¿sí? Y uno dice, bueno, orá y se te va a pasar. Uno que tiene que hacer, sí orar, pero acompañar en la oración, ayudarlos. O sea, el compromiso que como líder, si yo no tengo esto desarrollado, ¿no?, el crecimiento de la gracia para con Dios, es muy difícil que yo también pueda acompañar a alguien, ¿sí?, que pueda tener y desarrollar esto. Entonces, yo tengo que verme como líder que esto va a llevar un gran esfuerzo, ¿sí?, de mi parte para acompañarlo. Y decía, de gracia también para con los hombres. Y esto tiene que ver con lo social, ¿sí?, cómo se desarrolla socialmente. Y primeramente, uno se desarrolla acá en la iglesia, tenemos un desarrollo social. Nos hacemos amistades, nos conocemos, a veces nos reunimos, después nos hacemos grupos, tenemos relación social acá, ¿sí?
Acá no importa de dónde veniste, todos igual nos hablamos, somos una gran familia. Yo como líder lo tengo que tener desarrollado a esto, de comunicarme con mis hermanos, con la iglesia, el pedir ayuda y todo esto. Bueno, a alguien, si yo tengo a alguien que viene con esta problemática, y no hablo de uno, hablo de la familia entera, es muy difícil eso. Primeramente porque la persona que está en adicción dejó de tener una vida social. Sus amistades hacen solamente lo que ella hace, entonces no tiene una vida social, tiene una vida nada más de relación de consumo. Y las familias también de estas personas les pasa lo mismo, dejan como de tener también muchas veces una vida social por todas las consecuencias de esto que pasa internamente. Entonces también eso, acompañar, saber ayudarlos, saber guiarlos, saber estar con ellos y acompañarlos e integrarlos, ¿sí? Es como que vos decís, che, pero se está poniendo muy difícil. Yo te estoy contando, digamos, esto va en dos partes. Te cuento primero toda la problemática, pero quédate tranquilo que te voy a decir cómo hacer. Falta de ser amén. ¿Se siente más tranquilo ahora? Entonces, primeramente, yo, como líder, para acceder a un liderazgo integral, yo, primeramente, ¿sí?, tengo que tener una vida equilibrada, haber desarrollado esto como nos enseñó Jesús, sabiduría, estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres, haber desarrollado el conocimiento, el entendimiento, ¿sí? Haber desarrollado mi vida espiritual, mi vida social en la iglesia, ¿sí? Y haber entendido de cuidar mi físico, mi cuerpo, ¿sí? Para el servicio, para lo que Dios quiera hacer conmigo. Entonces, en la cuarta placa, lo que nos dice es, vos como líder tenés que tener conocimiento frente a qué te estás enfrentando, ¿sí? Por ahí hay muchos que todavía no lideran, ¿sí? Pero cada uno de nosotros hemos entendido cómo creció justamente esta problemática en las familias. Podemos ver cómo las adicciones, las violencias se incrementaron grandemente y siempre uno termina conociendo en el barrio o las familias que van llegando, cuando vos indagás, siempre hay alguien que tiene un problema de adicción. Siempre hay, sí, mi primo, porque tengo mi primo, sí, que siempre hay alguien en la familia, cercano, íntimo o un poco más alejado, que tiene una problemática de adicción. Y estas son las familias que van a llegar a tu célula y si ya vos estás liderando, que van a seguir llegando a tu célula. Entonces, cada uno de nosotros como líderes tenemos un rol clave en esto, ¿sí? ¿Y esto qué es? Para que nosotros podamos identificar en cada familia, inclusive intervenir, ¿sí?, y estar atentos cuando hay problemáticas de esta situación. O inclusive cuando dicen, no, yo consumí, pero ya hace 3 años, 5 años que no consumo más y hace poco están llegando al Señor. Bueno, también saber que no solamente, ¿sí?, es suficiente con dejar de consumir, porque para alguien que tenga que generar la adicción, hay características de la personalidad y hábitos que llevan a ese consumo. Y eso es lo que hay que ayudar a terminar de resolver y sanar, ¿sí? Entonces, el rol que uno tiene como líder es prestar atención a esto, es poder charlar, es poder indagar, es poder decir, bueno, ¿y vos cómo te sentiste respecto a eso? O el familiar que está, y poder intervenir como con acciones prácticas y eficaces. ¿Para qué? Para que esta problemática
no siga tomando el control de las familias. Sabés que muchas veces no está más la adicción, pero aún sigue tomando el control de las familias. Por lo emocional, por todo el desorden que queda, las familias no se pueden terminar de encajar, digamos, de relacionar sanamente. En la quinta placa, justamente, de esto nos habla, que nos enfrentamos a esto, a gigantes que se impusieron en la sociedad directamente así, para destruir puntualmente en la vida personal, en la vida familiar y en la vida social. Destruye. Las adicciones destruyen, no una sola vida. Y yo creo que acá hay muchos que se han rehabilitado de las adicciones, muchos de los terapeutas que pueden decir, sí, no era solo yo. Lo que destruía era todo lo que estaba a mi alrededor. Prepararme, tener conciencia de esto, de que esto es verdaderamente una problemática que afecta emocionalmente, que afecta las relaciones entre la familia y que aún afecta cuando esas personas también se quieren integrar a la iglesia, ¿sí? A cada uno de nosotros nos toca acompañar y guiar en este proceso largo a cada persona. Yo les quiero decir que el proceso de recuperación de estas personas y de la familia es largo. Muchos se van a desilusionar, pero es largo, largo el proceso. Ya hay muchos que se ríen, que se han recuperado, que están en el grupo Josué y saben que esto trata años. La principal problemática de una persona con adicciones son las emociones. ¿Y a cuántos nos ha pasado, inclusive cuando uno llega a la iglesia y puede ver cómo Dios obra de inmediato? Y vos decís, che, hace que para el que consume u otro tipo de adicción, hace una semana, hace 2 semanas que estoy limpio y parece que ya está todo resuelto y te puedo asegurar que no es así. Es un tiempo, es un proceso que es largo. Y saben, hay algo que a mí me pasaba, gracias a Dios ahora no está pasando, pero les voy a confesar, porque yo le hablaba a mi pastora cómo me ponía, Dios trató con mi vida. Digo, ese chico viene al grupo hace un mes. ¿Qué hace? Sirviendo, cuidando, no sé, me ponía, digo, no, es exponerlo, es darle un peso por el cual todavía no está preparado para sostener. Porque cuando venga la prueba, cuando vengan las situaciones, va a volver a sentirse desestabilizado. Y el error que cometimos fue exponerlo y aún el peso y el dolor va a ser mayor. Por eso yo les digo, es un proceso largo, 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 largo. Ahora sí, pueden salir a predicar, pueden salir a evangelizar, pero lo que no necesitan es la responsabilidad del peso. ¿Y esto por qué lo tengo que saber? Porque yo soy responsable, ¿sí?, de la ayuda, la guía, la contención, el líder, ¿sí?, que va a acompañarlo en todo lo que va a transitar en ese tiempo. Entenderlo, saber apoyarlo cuando le agarre una crisis, cuando esté mal, cuando esté debilitado. No lo hace porque es malo, rebelde o no entiende nada. Hay una condición. Y las condiciones, la misma palabra lo dice, condiciona. Hay algo que lo está condicionando, que todavía, no porque Dios no pueda sanar, sino porque hay un proceso totalmente integral en la persona. Cuerpo, ¿sí?, alma y espíritu, ¿sí? Es todo un proceso. Entonces, yo como líder, primeramente lo tengo que haber transitado para saber cómo sostenerlo en todas estas áreas.
Ahora, principalmente porque, ¿por qué hablo de este proceso largo? Porque tanto la violencia como las adicciones o los trastornos emocionales que se desencadenan, ¿sí?, por toda esta problemática, tienen un contexto detrás por el cual se desarrollaron. Y a ese punto tenemos que llegar. Pero yo sé todos los que estamos acá sabemos, que solo Jesús, que solo Cristo sana, salva y restaura. Primeramente tener entendido eso, que en Cristo, la palabra de Dios, ¿sí?, el que congregue, el que oremos juntos, va a hacer que esto suceda, ¿sí? Ahora, te voy a hablar de la sexta placa, que son los factores por el cual se desarrolla esto. Se desarrolla primeramente la violencia por consumo de sustancias, ¿sí?, por alcohol o por aprendizaje. Las familias, ¿sí?, están acostumbradas a esa manera de comunicación, a gritarse todo el tiempo, a pegarse todo el tiempo, y esa es la manera como aprendieron a resolver los problemas o como herramienta de desahogo para la frustración. O sea, la persona que se caracteriza con violencia no es que tiene qué carácter fuerte, no, todo lo contrario. Si tuviera un carácter fuerte, podría dominar sus emociones y sus impulsos. Lo que tiene la persona es un carácter débil, una baja autoestima, donde cuando se siente presionado necesita, ¿sí?, no sentirse tan vulnerable, y lo hace a través de la violencia. Y eso como que le da un escudo y se siente que hay algo que puede hacer y no se siente tan vulnerable, ¿sí? Entonces la violencia, hay algo detrás de lo que hay que resolver por muchas causas. La séptima placa, que habla de los distintos tipos de adicción, y podemos encontrar esto. Nosotros, cuando vienen las familias, ¿sí?, a nuestras células, o nosotros estamos llevándole la palabra a una familia para que pueda llegar a la iglesia, nos podemos encontrar, bueno, con el consumo de sustancias, con la pornografía, con la ciberadicción, con la hipersexualidad. De esta, por ejemplo, la hipersexualidad. Esto se va a empezar a notar y a hablar mucho más, ¿sí?, en estos tiempos. Esto hay que ser cauteloso, no siempre lo cuentan las personas, ¿sí?, pero ustedes tienen que saber que siempre todo tipo de adicción lo que causa es, no causa satisfacción, trae problemas, trae consecuencias, ¿sí?, produce malestar en las personas. Cuando alguien comente, o matrimonios, viste, que tengan situaciones de esta índole, se van a dar cuenta, porque hay algo que está produciendo dolor, inquietud, ¿sí? Bueno, eso es algo que un terapeuta va a saber distinguir. Ahora yo te lo voy a comentar bien a eso. La ludopatía y la adicción a la comida. En esto también por ahí quiero hacer una salvedad. La bulimia y la anorexia no se relacionan con la adicción. La adicción a la comida es lo mismo que alguien que consume una sustancia, nada más que consume comida. Lo que pasa con esto es que la persona deja de sentir ese placer a la hora de comer, porque empieza a traer un montón de consecuencias, ¿sí?, en todos los ámbitos. Es no poder parar de comer. No es que uno dice, che, hoy sí, comí un montón, y después uno le agarra un poquito, bueno, 2 días, 3, me voy a tomar tecito, voy a comer livianito. No, acá hay algo que sucede a la persona y no puede parar de hacerlo. Hay una frase que una vez escuché leyendo y haciendo cursos sobre esto, y marcaban es fuerte, y decía, se comen las emociones, porque eso es lo que sucede.
hay algo emocional que está pasando, hay algo que no lo pueden sobrellevar y la comida termina siendo esa muleta emocional. Se caracteriza, ¿por qué se distingue que es una adicción? Porque siempre hay un tipo de alimento por el cual consume. Mayormente son altos en grasas y en azúcar. ¿Y saben por qué? Porque produce dopamina y cuando alguien está mal, emocional, lo que produce mucho es cortisol. Y saben que todo lo que tiene que ver con la dopamina inhibe el efecto del cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando me siento presionado, estresado, como el que consume sustancia, entonces como algo dulce, como algo alto en grasas, genera dopamina por el placer inmediato y baja el nivel de cortisol. Pero después es un proceso que vuelve. En eso tenemos que distinguir que es una adicción a la comida. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Por ahí es mucha información, parece poco espiritual la charla, pero bueno, ahora sí viene lo bueno. Ahora te doy una buena noticia. Vos no te asustes que Dios nos da las herramientas para sobrellevar todo esto. Vos quédate tranquilo, hacé la gran comisión y Dios es el que hace. Nosotros vamos, acompañamos, ¿sí? Y para eso también Dios te trajo a una iglesia donde tenemos un privilegio. Primero, el privilegio de que nuestros pastores hayan permitido desarrollar un programa, un área, un ministerio para la contención de las adicciones, como es Programa Josué. Saben que hay muchísimas iglesias que no tienen este espacio, ¿sí? Y acá vienen a esta iglesia muchas personas de otras iglesias a hacer el tratamiento. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? ¡Qué bueno que es Dios! Que nos confió tremendo trabajo, no solo para nosotros, sino para que otros también lleguen. Es una gran responsabilidad. Y es el programa Josué. Nosotros estamos para ese proceso. Vos sos el líder, estás para acompañar, para ayudar, para sostener, para orar con ellos, pero nosotros estamos para contenerte y ayudarte a vos, porque verdaderamente se generan cuestiones difíciles. Cuando uno no entiende, ¿vieron esto que te expliqué sobre los neurotransmisores, que son estas hormonas, todo lo que produce químico en el cuerpo, las emociones, lo que pasa en el cuerpo de las personas también cuando están en abstinencia, ¿cómo te puedo decir? Cuesta desarrollar también la parte espiritual. A veces el que no puede, no tiene ese conocimiento, le es difícil sostener algo así. Sostener a una persona, vos imaginate una familia entera que padece las consecuencias de la adicción, de la violencia, y aún más, porque todo esto que yo te comenté antes, ¿sí? Aún desarrolla otros tipos de trastornos emocionales. Ataques de pánico, ¿sí? Pensamiento suicida, depresión, ¿qué más puse? Ansiedad y aún enfermedades de salud mental mucho más complejas. Entonces se hace pesada la carga, ¿sí? Uno ora, uno le pide a Dios, Dios está con nosotros, nos apoya, pero yo te quiero dar este mensaje, que nosotros acá estamos, el programa Josué, los terapeutas, cada uno de nosotros, para ayudarte en ese proceso. Si sos vos, ¿sí? Que todavía decís, y yo hace muchos años dejé de consumir, tuve estas cuestiones, pero como que todavía me parece que hay algo que pasa en mí. Bueno, nosotros estamos para ayudarte. Nosotros tenemos grupos, para que vos sepas, de mujeres
que están en adicción, grupos de familia, ¿sí?, para darle las herramientas, grupos de varones, ¿sí? Tenemos Josué Kid, que trabaja terapéuticamente también con los niños, ¿sí? No es que vienen y no hacen nada, sino que tenemos terapeutas para que a ellos los ayuden a transitar todo ese desorden que se viven en las familias. Y también trabajamos con adolescentes con ciertas situaciones emocionales que están transitando, ¿sí? Vos tenés duda de algo, también podés acercarte, ¿sí?, y consultarnos, ¿sí?, poder tener una entrevista y decirte, muchas veces lo que hacemos es también aconsejar que necesitan una asistencia profesional, como psicólogos, psiquiatras, porque a veces estas patologías que yo te dije que se desarrollan están en las personas. Y por eso a veces transitan tanta dolor y tantas cosas que uno a veces no puede entender qué le pasa a la persona. Estamos acá para eso, para ayudarte a vos, para ayudar a las personas que vos estás discipulando. Y te puedo decir, aprovechalo, aprovechá este espacio y tomá esa responsabilidad de la que Dios te dio. No quiero hablar del liderazgo porque tremenda las charlas que dieron, impresionante. Y creo que te quedó bien en claro cuál es la responsabilidad del liderazgo, ¿sí? Cuando Dios te da esa autoridad, pero no es por vos, es por Él y vos sos instrumento para salvación y restauración de otros, ¿sí? Eso quedó claro. Tengo una responsabilidad y entonces la asumo y voy a agarrar mano de todas las herramientas que tenemos en la iglesia. Entonces, este taller era para que vos puedas saber, ¿sí?, que estas cosas van a pasar porque a tu célula, ¿sí?, van a llegar familias con estos niveles de desorden emocional, con estas tristezas, con estas angustias. Nosotros vemos llegar a madres angustiadas tremendamente por sus hijos, porque no saben qué hacer. Pero ellas tienen un espacio, primero ellas, para sostenerse, para poder entender, salir adelante y ahí poder ayudar a sus hijos, ¿sí? Es mucho el dolor cuando hay adicción en una familia, pero Dios tiene la solución para todo esto. Dios en su palabra nos fortalece, nos guía y nos sana y nos dice qué tenemos que hacer. Y acá en este lugar desarrolló un espacio específico para todo esto. Amén. Como último, te quiero leer en 1 de Pedro 5:2. Y dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero, ¿sí? Recibamos a estas personas, no las desechemos, no digamos, uy, esto es complicado, sino que Dios tiene lugar para todos y así hacen milagro en la vida de todos. Yo vengo de ese lado, como siempre digo en el culto Josué, yo vengo del mismo lugar de ustedes, así que los conozco, sé cómo piensan y así como yo y como un montón más que Dios nos pueda usar es impensable. Y así con muchos más. Algo que pensaba, no quiero que te bajes porque quiero poner un énfasis. Porque claro, uno desde el pastorado recepciona a todos, ¿no?
Y hay muchos líderes, por eso cada tema que tocamos acá fue tan tremendo, porque no escogimos los temas que pudieran ser novedosos o que asombraran. Son los temas que enfrentamos cada día. ¿Y sabés qué es lo que enfrento cada día? Líderes de célula que tienen gente con adicciones y que no trabajan para que sus discípulos vengan al grupo Josué. Jorgelina, ¿vos pensás que con todo lo que nos estuviste explicando, yo confieso, no es mi especialidad? Yo estoy en la parte de la palabra de Dios, que sé que tiene poder y yo sé que cuando Dios tiene algo para hacer, Dios lo va a hacer. Pero si Dios te dice, te estoy mandando una herramienta para que alivies el sufrimiento de esa persona. Ah, no, pero tiene que venir a mi célula y yo lo quiero sentado ahí. ¿Será posible que la persona del aire, solo por escuchar al líder de célula, o será que el líder de célula tiene que agarrarlo de la mano? Yo, mira, antes de ser pastora, tenía una célula con 4 personas y de ellas había algunas que eran adictas. Ella va a saber de lo que hablo porque ella viene de ahí. ¿Y sabés qué hacía yo? Me los agarraba de la mano y me iba allá a la iglesia central, que era donde nos congregábamos, y los acompañaba al grupo Josué. Y yo estaba ahí. Y hablaba, no se llamaban socioterapeutas en esa época, no sé ni cómo se llamaban, no importa cómo se llamaban. Eran gente que había padecido el flagelo y que a causa de estar, de la consecuencia de estar y de incorporarse a la iglesia, habían sido sanos de la adicción. Pero mi obligación era no que venga a la célula. Sí, mami, va a venir a tu célula. Pero si vos ves que la persona no está llegando, ¿qué tendrían que hacer, Jorge? Contales vos, aprovecha ahora. Justamente esto que decía la pastora, esto que yo les explicaba de todo esto técnico, en realidad es real. Yo lo padecí, donde mucho tiempo en muchas otras iglesias sentí que no me entendían y sentía que la que estaba mal era yo. Y sentí eso, que al final vengo a Dios y yo reflejaba que las personas no podían entender lo que les explicaba, lo que no podía razonar, y pensé, claro, y si ni Dios me puede entender, tampoco me va a poder ayudar. En la misericordia de Dios dije, pero no, tengo que seguir porque si otra no me queda, otra no me queda. Y llegué a una iglesia donde había el grupo Josué. El grupo Josué donde una líder me habló, Roxana Bota, y yo quedé con mis ojos ahí, digo, ¿me entiende? ¿No soy un bicho raro? O sea, ¿hay posibilidad de que yo pueda ser de otra manera? Y ella en el grupo, Dios, por supuesto que es con Dios, pero me mostraron a un Dios que podía entender lo que sentía, que podía entender lo que pensaba, porque es difícil lo que uno piensa cuando viene de esos lugares tan oscuros, cuando la humillación y el tormento del diablo te aplasta de tal manera que, voy a decir, los que están en adicciones o los que estuvieron, te sentís la peor porquería y el desecho de todo. Así llegamos. Y Dios pone personas que salieron de ese mismo lugar para decir, por eso me quebré tanto, porque eso sentí yo. Soy el peor desecho humano y que Dios me tenga hablando. Bueno, la pastora sabe lo difícil que es eso. Pero es esto. Esto era necesario para cerrar la charla. Ahora vamos a orar, vamos a hacer un altar. Pero esto tiene que quedar claro. Yo no quiero volver a sentir nunca más en una entrevista que le decís, tenés que ir a Josué. No, pero mi líder me dice, no, tu líder no tiene nada que opinar.
vos hay un dispositivo, y esto es para todos, líderes y no líderes. Si la iglesia pone un dispositivo específico para tratar determinada problemática, si el líder opina otra cosa, será un problema del líder. Pero la realidad es que alguien que está con problemas de adicciones, y viste que no es solo adicción a la droga, hay un montón de conductas adictivas y de problemas que producen estos desajustes. ¿Por qué? Porque lo único que haces, si no, es extenderle el tormento, el lugar, porque la persona sencillamente no te entiende lo que le estás diciendo. Vos lo tenés ahí, le das una prédica, le das una charla.